y me da gusto recibir aquí en Los Periodistas al ex magistrado y le agradezco que esté esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado Manuel Oya. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por tener esa preocupación de buscar la verdad y de darla a conocer a la sociedad. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto los atiendo desde la perspectiva que a mí me toca participar en este conocimiento de la verdad. Licenciado, yo le quisiera pedir primero que le explique usted a la audiencia, porque el caso manejado aquí en Los Periodistas tuvo un gran eco, le explique a la audiencia qué lo llevó a usted a dar este fallo para que, no de una, sino un fallo, sino de 67 sentencias que se dictan desde el Tribunal Agrario para que una de las empresas de esta familia tan poderosa liquide a los ejidatarios. Bien, la decisión del sentido del fallo pues estriba en el conocimiento de la verdad material de los hechos y en la estricta aplicación del derecho. Yo en mi decisión no le di la razón al ejido, tampoco resolví en contra de la empresa minera. Yo resolví conforme a derecho. Un juzgador, actuando diligentemente dentro del parámetro que le permite la función jurisdiccional, no puede jamás actuar en contra de una de las partes ni a favor de la otra. Su función es, como un árbitro imparcial, decidir el derecho. En estos casos, yo encontré que el derecho lo tenía elegido y fue por eso el sentido de las sentencias. Nunca hubo una actuación en contra de la empresa minera. Yo me basé en el análisis exhaustivo de los autos y también en un conocimiento directo y real de cómo estaba la situación allá en el terreno donde está el yacimiento. Pues fueron varias las ocasiones que el suscrito en ese entonces como magistrado, acompañado del personal jurisdiccional que la ley me lo permitía, estuvimos precisamente inspeccionando en el terreno y nos dimos cuenta de la situación real que imperaba. Y toda esa verdad material que pudimos apreciar a través del principio de inmediatez, pues lógico es que nos generó un convencimiento jurídico en el cual definimos quién tenía la razón en el debate legal. Y esa fue la forma como se estableció el sentido de las sentencias. Pero yo jamás trabajé a favor del ejido, ni en contra de la empresa, ni viceversa. Vamos, al principio de la actuación, antes de que se dictaran estas sentencias, hubo unos actos previos en los que incluso el ejido me acusó a mí penalmente por actuación indebida del ejercicio de la función pública en la rama jurisdiccional. Hubo dos querellas de naturaleza federal, una que puso la mina y otra que puso el ejido. Posterior a las 67 sentencias, hubo otras dos acusaciones penales que ya puso en forma individual nomás la mina y su gente. Antes de llegar a estas decisiones, yo estoy adscrito como magistrado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 en Guasave, Sinaloa. De ahí me hacen mi cambio en junio para iniciar trabajos en julio del 2011 hacia el Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora. Ya estando como magistrado en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 en Sonora, yo totalmente desconocedor del conflicto, me llega una ejecutoria del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito, donde me establece que yo debo de resolver dictando una sentencia donde diga que 5 ejidatarios son los que tienen derecho en las tierras de uso común y me dejó libertad de jurisdicción por lo demás. Hice el cumplimiento debido, ¿sí? Y establecí que nomás las 5 personas que me señaló el colegiado eran los que tenían derechos
agrarios en las tierras de uso común, y luego ya resolví que los demás actos que se habían celebrado con el ejido pues eran nulos porque no reunían los requisitos legales. Aquí quiero puntualizar muy importante, y me parece que ahí ha habido una mala e indebida interpretación, incluso dolosa, porque no es lo mismo los derechos agrarios que tienen los ejidatarios sobre las tierras ejidales sobre el derecho de propiedad que corresponde en forma exclusiva al núcleo agrario. Tampoco podemos confundir que los derechos de los ejidatarios vienen a configurar una copropiedad para sentirse dueños de la tierra. De ninguna manera. La dotación agraria, cuando la expide el señor presidente de la República en aquel entonces, ¿sí?, pues a quien hace propietario es a una persona jurídica del derecho social llamada ejido, en este caso el ejido El Bajío, pero nunca dice que es una propiedad compartida con los sujetos considerados con capacidad agraria. No, a los ejidatarios nomás se les da el derecho ejidal de aprovechamiento de las tierras, pero nunca se traslada la propiedad a ellos. Tan es así que si recordamos el derecho agrario vigente hasta la Ley Federal de Reforma Agraria, con toda precisión se establecía el procedimiento de privación de derechos agrarios, ¿sí? Es decir, nunca se privaba de la propiedad a una persona que se le sometía a un procedimiento de esta naturaleza y terminaba con una sentencia adversa. Luego entonces está muy claro que el ejido es el único propietario de sus tierras legalmente dotadas, y así lo establece la ley, ¿sí? Y que los ejidatarios no son propietarios de la tierra, nada más tienen derechos de uso y aprovechamiento. Luego entonces aquí las 5 personas que el colegiado indicó que son los derechosos en el uso común han querido interpretar, o quienes los rodean los han llevado a esa creencia, que ellos son dueños de la tierra donde está el conflicto. De ninguna manera. El conflicto, el dueño de la tierra es el ejido, y el ejido es el que tiene todo el derecho de propiedad. Por eso es que al resolverse las 67 sentencias, la reparación del daño se establece en favor del ejido, porque el ejido es el propietario, ¿sí? En todo caso, si los ejidatarios tienen un derecho afectado, habría que buscar la forma que la ley prevé de cómo indemnizar la afectación de un derecho ejidal perteneciente a un integrante del núcleo agrario. Entonces, son 2 esferas de derecho que convergen sobre el mismo bien, pero que tienen un tratamiento distinto en la propia ley. Y al ejidatario no se le puede indemnizar del daño. A ver, esto me lleva a preguntarle, licenciado, porque es importante entenderlo. Sobre todo en un país como este, donde tiene tan mala fama el Poder Judicial, hay que decirlo tal cual, tiene una muy mala fama, y para usted, digamos que yo como periodista lo que habría esperado de un magistrado es que hubiera fallado a favor de un corporativo gigante, porque así suele ser en este país, y usted no falla a favor, ya nos lo explicó aquí, de este corporativo y en contra de un grupo de familias. Déjeme le pregunto esto directamente. Las familias, los ejidatarios de este ejido, el ejido El Bajío, tienen que ser indemnizadas por la minera, y de qué manera tienen que ser indemnizadas, licenciado. Sí, mire, voy a hablar ubicándonos en el tiempo en el que yo estuve desempeñando la función jurisdiccional, porque ahí era donde me tocaba a mí ser sujeto activo. Luego entonces no me voy a meter después de que dejé la judicatura, porque eso ya no es mi campo ni es mi responsabilidad. Y yo debo de partir de que lo que está haciendo quienes me han sucedido, pues lo están haciendo conforme a su convencimiento de cómo se imparte la ley, cómo los convencen los hechos, muy respetables. A lo mejor
de una manera interpretada en forma equivocada o correcta, no podría yo decirlo en este momento, como se me respetó a mí mi criterio, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy juzgando, ¿sí? Yo establezco, ¿sí? Primero, analizo todos los contratos de ocupación que tiene la mina. Absolutamente ningún contrato reunía los requisitos de validez, ¿sí? Y como se estaba pidiendo la acción de nulidad y la encontré procedente, yo así la declaré en mis sentencias. Ahora, el ejercicio de la acción de nulidad en los controvertidos, cuando la sentencia la declara procedente, tiene como consecuencia regresar las cosas al estado que tenían antes de que se cometió el acto tildado de nulo. Luego entonces, si a mí me están planteando una controversia donde debo analizar, ¿sí?, a partir del momento en que llegó la mina, pues entonces tengo que ver los dos polos. Cómo estaba antes y cómo lo encuentro ahora, ¿sí? Y una vez que reviso que procede la acción de nulidad, entonces mi obligación como juzgador era regresar las cosas al estado que tenían antes. Y más aún, recuerdo claramente que en las sentencias señalé que en esos procedimientos la empresa minera no acreditó contar con alguna concesión para explotar esos lotes mineros. Ojo, no estoy diciendo en este momento que no los tenga o que no los tenían. Estoy diciendo que no los acreditaron en los juicios que yo resolví. Y yo como juzgador debo apegarme a una congruencia interna y externa en la sentencia, para no decir resoluciones contradictorias en la misma sentencia, y tampoco resoluciones que no embonen con las actuaciones del juicio, ¿sí? En ese sentido, yo, actuando de manera congruente, ¿sí?, declaro la nulidad y entonces digo, las cosas deben regresar al estado que tenían antes. Y por lo tanto, empresa minera, ¿sí?, conforme a derecho, estás obligada, primero, a restablecer el daño que causaste, porque es la primera regla que establece la ley. ¿En qué consiste esta primera regla? Bueno, tienes el derecho de restablecer el medio ambiente a su estado base, porque así lo señala la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Tienes que regresar las cosas a su estado base, ¿sí? Y regresar las cosas al estado base. ¿Mande? ¿Y el oro? ¿Y el oro que ya se habían llevado? Ahorita vamos para allá. Regresar al estado base, bueno, pues entonces comprendía restablecer el medio ambiente, ¿sí? Restablecer los cerros. Pues si yo físicamente vi el deterioro ambiental, ¿sí? Y no es justo en la justicia social decir, resuelvo las cosas, pero las cosas quedan de aquí para allá y háganle como ustedes puedan, ¿no? Es que en la impartición de justicia o se da el derecho que se tiene, ¿sí? Y no hay otra, porque para eso se es juez. Es la única. El juez no tiene la potestad de decidir si lo da o no lo da. Es una obligación del juez conceder el derecho una vez que está acreditado, ¿sí? Bueno, entonces establecí que la mina debería o debe restablecer el medio ambiente, retirar toda la contaminación que hubo, ¿sí?, restablecer la flora y la fauna que ahí existía, desalojar cualquier contaminación del aire y del agua, a modo que me dejara las tierras como las encontró, que esa es la función de la acción de nulidad una vez declarada procedente. Y en el tema que usted me pregunta del oro, en la sentencia, si ustedes tuvieran acceso a ella, hay una tesis histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que el oro, cuando está en el subsuelo, pertenece a la nación. Pero una vez que es desprendido de la veta, con motivo de la concesión otorgada, no pasa a la propiedad de la nación, pasa a la propiedad del concesionario. Bien, en este caso, lo lógico para todos diría, bueno, pues es que la mina lo explotó y por lo tanto correspondería para ella. Pues sí, nada más que yo me encontré que en mi juicio, lo vuelvo a repetir, no me acreditó que tenía concesión. Y si no me acreditó que no tenía concesión,
pues entonces no podría yo actuar de manera congruente dejándole la adquisición de una riqueza de manera ilícita en perjuicio de la clase social a la cual estaba causando un perjuicio. Y en ese sentido recuerdo bien que por esa causa y con base en esa jurisprudencia o tesis histórica que invoqué, ahí está en la sentencia, establecí que el oro debe regresar a las tierras del ejido o al ejido según lo que escogiera el ejido, porque yo no me iba a prestar, y esto me viene en este momento a la mente lo que pensé en ese momento. No, pues al rato me van a decir, fui y aventé una bolsa de color oro de polvo y ya está, mira, ve y da fe de que ahí está todo el oro impartido, ¿no? No, para eso se le concedió la oportunidad al ejido de que él escogiera, para que él mismo vigilara sus intereses en el momento de la restitución. Y es como salió la sentencia. ¿Y cómo podía vigilar cómo se imaginaba usted al momento de emitir la sentencia, cómo se imaginaba usted esta restitución del oro? O sea, porque la restitución del oro no hay otra cosa más que restituir, es llevar el oro y ponerlo pues ahí donde estaba. Y para ponerlo en donde estaba, pues ni modo que lo fueran a restituir en las vetas. Tenía que llegar como se lo llevaron, es decir, en barras de oro. ¿O cómo? Es correcto, pero por eso se estableció la vertiente en la sentencia de que esa devolución del oro quedaba a criterio del ejido, ¿sí? Seguramente, o sea, con la asesoría. Así es. ¿Cómo quería el ejido que se lo regresara? Bueno, el ejido no tenía no más que dos: o me lo regresas a mí físicamente o me lo tiras en las tierras. Por eso se le dejaba esa libertad al ejido. Y seguramente con la asesoría que tenía el ejido, pues estos van a optar por el regreso de la riqueza ya como se sacó en lingotes, ¿sí? Pero ya eso es un tema que no está dentro de mi competencia, sino dentro del propio ejido con la asesoría que ellos tienen. Claro, es decir, ahí no hay de otra, es decir, el ejido va a recuperar, tiene que recuperar, de acuerdo con estas sentencias, tiene que recuperar los lingotes de oro que la empresa se llevó, los tiene que recuperar y se los tiene que entregar para que tenga efecto la reparación. De otra manera no hay reparación. Pero ¿por qué puede una empresa, y esto ya le pregunto no al ex magistrado, sino le pregunto al licenciado, conocedor de este tema, que fue parte de un tribunal agrario, cómo puede una empresa tan poderosa mantenerse 8 años sin regresar? Deje usted todo lo demás, me voy a concentrar nada más en los lingotes de oro que esas familias deben recibir. ¿Cómo puede una empresa durar 8 años sin cumplir una sentencia? La sentencia es regresen los lingotes. ¿Por qué tienen 8 años y esas familias son pobres, no van a resistir mucho tiempo? ¿Por qué no han recibido los lingotes que se llevó esa empresa de una de las familias más poderosas de México? Bien, yo le voy a responder su pregunta de la siguiente manera. Inicio diciéndole: toda sentencia de un tribunal que reconoce un derecho debe de cumplirse. Toda sentencia de un tribunal que impone una condena debe ejecutarse. El artículo 191 de la Ley Agraria, con meridiana claridad y sin duda de ninguna especie, establece que es obligación del Tribunal Agrario proveer la inmediata y eficaz ejecución de su sentencia. Estamos hablando de tribunal, no de magistrados. ¿Por qué? Porque el tribunal continúa como institución. Como magistrados que lo personificamos, pues vamos cambiando de adscripción y dejamos de ser en un tribunal para ser en otro, y en mi caso pues dejé de ser en todos. ¿Sí? Pues entonces vamos a hablar de un tribunal. Es el tribunal el que tiene la obligación de ejecutar. Si en este caso hay una sentencia o 67, pero la resumimos en una porque se trata del mismo problema jurídico y el mismo sentido de las sentencias, de los fallos, pues entonces estamos hablando que el tribunal es el que tiene la obligación de ejecutar. Ahora, el tribunal tiene sus deficiencias propias, tanto como institución como en el aspecto personal de cada magistrado que en su momento lo encarna, ¿sí? Que quiérase o no,
influyen en el ánimo de la impartición de justicia. Seguramente, la no ratificación del magistrado Manuel Loya Valverde pudo haber influido en magistrados subsecuentes, pues que a lo mejor vieron lo que me ocurrió a mí y ya no tuvieron ellos el arraigo o la valentía, no sé cómo llamarle, de poner en riesgo su ratificación, si es que no estaban ratificados, o simplemente el riesgo de su estabilidad como persona, como familia. No sé yo. Yo ahorita le dije, yo hablaría de lo que me tocó a mí vivir, y lo que no me tocó a mí vivir, yo no lo puedo ni criticar ni calificar, porque eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Ahora, es claro que las sentencias establece que la empresa minera debe regresar ese oro, ¿sí? Entonces es el Tribunal Agrario el que tiene la obligación de hacer cumplir esa sentencia, ¿sí? Es el Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario debe obligar a la empresa de esta familia de multimillonarios, los Bayeres, para que regrese todo el oro que sacó en lingotes, si así lo deciden los ejidatarios, abogado. Ahora, déjeme preguntarle esto, y quiero que usted me responda como hasta hoy lo ha hecho, y por supuesto que yo sé que lo va a hacer con toda honestidad. Usted, el mismo año, bueno, un año antes de que el señor Alberto Bayeres recibiera de ese Senado de la República, dominado por el PRI, recibe la medalla Belisario Domínguez, que es una alta distinción muy extrañamente dada a un empresario, porque es algo muy raro que pasó en el Senado, que tuvo una intensa oposición, por supuesto, pero bueno, se le dio a Alberto Bayeres en su momento. Usted, antes de que se le entregue esa Belisario Domínguez, usted simplemente no es confirmado por ese Senado. Son los mismos, ese cuerpo legislativo tiene exactamente los mismos miembros que le entregan a uno la distinción y al otro le rechazan que continúe como magistrado. ¿Usted ve una vinculación entre su decisión como juzgador y el poder de esta familia en el Senado de la República? Mire, lo que le voy a decir es mi apreciación personal, que claro, no la puedo comprobar, pero efectivamente sí. Hubo la interferencia absoluta de la empresa, ¿sí?, a nivel Cámara Legislativa del Senado de la República. Eso me queda claro y lo percibí. Es más, yo afirmo, y lo he hecho siempre, mi no ratificación no se decidió al interior del Senado de la República. Mi no ratificación se decidió desde antes de que se iniciara el procedimiento de ratificación. Es decir, yo ya iba definido a que no se me iba a ratificar, ¿sí? Esto, pues sin duda alguna, yo no lo puedo negar. Hay una presión fuerte por parte de la empresa La Mina, ¿sí?, hacia los órganos legislativos, ¿sí?, para que no se diera mi ratificación. Eso lo palpé 100% dentro del procedimiento. Pero extrañamente, a lo mejor para ustedes, a ver, esto es importante, extrañamente a lo mejor para ustedes, yo no tengo nada que reprocharle a La Mina, porque desde mi punto de vista objetivo, La Mina hizo lo legítimo, quizás no lo legal, pero hizo lo legítimo en defensa de sus propios intereses. Bueno, si a mí X fulano, ¿sí?, me está afectando en mis intereses y yo tengo la legitimación para defender esos intereses y la oportunidad de evitar que me los dañen, pues yo lo quito, ¿sí? Entonces hablemos que La Mina actuó desde el punto de vista legítimo, aunque no legal. Donde hay el reproche... Es correcto. Donde está el reproche... Donde hay el reproche, ¿sí?, es de mi persona hacia las instituciones, porque no se puede permitir ni admitir que si somos un gobierno, o sea, el gobierno es uno solo, no hay tres gobiernos en el país, son tres poderes, sí, que se distribuyen la función del gobierno para que cada quien en su competencia lleve a cabo lo que le corresponde, pero al final hablamos de un solo gobierno. Bueno, en ese momento yo era parte del gobierno,
Ahí yo reprocho, con excepción al pleno de ese entonces del Tribunal Superior Agrario, y ahorita doy mi razón, reprocho a todas las instituciones que, avalando mis conocimientos y mi impartición de justicia y la trayectoria que yo tenía, ¿sí?, permitieron que el poder político sucumbiera al interés económico, que eso es lo grave que le pasa al país desde hace décadas, ¿sí? Hubo errores del Ejecutivo Federal, hubo errores del propio Legislativo y hubo errores del Poder Judicial de la Federación que son imperdonables. Son imperdonables porque dejaron a un juzgador, ¿sí?, a merced de un superpoder económico que tenía la capacidad o la forma en ese momento de hacer y deshacer, no nomás con Manuel Oya, con cualquiera que se le pusiera en frente a sus intereses, ¿sí? Yo reconozco y agradezco y me siento muy orgulloso del Tribunal Superior Agrario con el pleno de su integración en ese momento, porque a mí me consta que en ese momento los integrantes del pleno fueron hasta la Cámara de Senadores a mostrar mi desempeño y a pedir que se me ratificara, cosa que yo pienso que ningún magistrado no ratificado puede hablar de esa defensa que hizo el Tribunal Superior Agrario sobre mi persona. Porque hablo de errores en los poderes. Fueron hasta el Senado de la República, llevaron el argumento y dijeron, ustedes no pueden no ratificar a este magistrado porque aquí está, es estamos hablando de este hombre. Y el Senado de la República aún así responde a los intereses de una empresa contra los intereses de las mayorías, porque al final de eso se trata, responden a una élite en lugar de responder a las mayorías. Eso es lo que sucedió en el Senado de la República, licenciado. Es correcto, es correcta la apreciación y efectivamente el Tribunal Superior Agrario llevó mi expediente e hizo énfasis en los renglones en los que yo como funcionario en ese momento tenía primeros lugares que mis pares en sus respectivos tribunales, ¿sí? Yo en mi expediente nunca encontré una tacha a mi desempeño, al contrario, tengo reconocimientos expresos de los magistrados supernumerarios donde me reconocen mi labor y mi capacidad de conciliación y sobre todo la forma en cómo yo me inmiscuía en cada asunto para ir en cada asunto al lugar del terreno de los hechos y conocer de manera directa la problemática social. Creo que eso es lo que está fallando en los tribunales agrarios. Se necesita más disposición de los magistrados agrarios para que no se centren nomás en un expediente frío con letras que se nos dice lo que los abogados nos quieren decir y nos quieren probar, y entonces en ocasiones estamos resolviendo con una justicia apoyada en mentiras que en lugar de venir a solucionar el problema social, lo hace más grande o por lo menos lo deja latente. No, se necesitan magistrados que tengan la disposición, como en el caso yo la tuve, de ir a conocer en cada problema social la realidad del contexto social, a modo de que la solución del problema realmente viniera a embonar en la problemática que requería esa solución. En ese sentido yo me siento satisfecho porque en todos los tribunales donde yo fui magistrado, así me desempeñé. ¿Sí? Ahora, volviendo con lo de los 3 errores de los poderes. Resulta que se ratificaron, no estoy en contra de ninguna ratificación. Al contrario, creo que la ratificación que se hizo me sirve a mí de fundamento jurídico porque tengo mejor desempeño. Hubo un magistrado ratificado que tenía propuesta de no ratificación del presidente de la República. Lo valoraron y no lo ratificaron. Con un amparo, sí, logró volverse a meter al procedimiento y lo vuelven a valorar y no lo ratifican. Con otro amparo se vuelve a meter al procedimiento y ahora en esta ocasión sí lo ratifican. Oye, pues ¿dónde está el error? ¿Cómo es posible que ya reiteradamente el presidente dijo que no, el Senado 2 veces dijo que no y ahora dijo que sí? Pero eso a mí no me afecta. Al contrario,
yo estoy haciendo valer en mis amparos, que ahorita mi asunto se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? De que si a X persona se le hizo su valoración y lo encontraron idóneo para ser ratificado, y si yo tengo mejores números en todas las áreas, con excepción de que él tenía en ese momento el grado de doctor en Derecho y yo nada más tenía el de licenciado, ahorita ya tengo el de doctor, ¿sí? A mí no me ratificaban. Cuando la calidad, el grado académico no es motivo para no ratificar ni no ratificar, y mucho menos que tenemos una serie de magistrados que nunca han tenido crecimiento curricular y han estado ratificados. Entonces no era ese el motivo. Bien, pues ahí viene el primer error del presidente de la República. Si el presidente de la República a mí me valoró y me propuso para ser ratificado, ¿por qué no defendió su propuesta de ratificación ante la instancia legislativa? Y más Estamos grave. hablando de... Más, Estamos hablando de 2013, o sea, es Enrique Peña Nieto el presidente. Enrique Peña Nieto, así es. No, y luego... Perdón, abogado, lo voy a interrumpir para decirle una apreciación personal. No lo quiero desanimar, pero yo no creo que ni siquiera este personaje que estaba como presidente de México haya leído absolutamente nada. Hay toda la evidencia de que él no leía absolutamente nada, y le voy a dar mi apreciación con respecto a la manera en que procedió el Senado de la República. Todo con la idea de buscar con usted qué es lo que seguiría después de esto. Yo creo que ganó la élite súper poderosa que siempre gana en este país, las élites estas que tienen todo el dinero y que además participan con fondos para la elección de Vicente Fox, participan con fondos para la elección de Felipe Calderón y, por supuesto, participan con fondos para la elección de Enrique Peña Nieto. Es decir, tienen siempre al poder político en su mano, porque eso es México. Ahora, hay una propuesta de una reforma en el Poder Judicial que se hizo desde hace 4 años. Se dijo que el poder, se reconoció primero que el Poder Judicial en México estaba corrompido, y había una propuesta de sanear al Poder Judicial. Nadie puede saber a estas alturas qué es lo que se ha hecho para sanear. Yo no conozco absolutamente ninguna medida, y a estas alturas yo no puedo decir que tengo un caso de un magistrado del que me sienta orgulloso, más que el suyo. Es el único caso que puedo decir públicamente que me siento orgulloso de su proceder. Igual no soy un perito y no me mantengo metido en los tribunales, pero los casos que toco casi siempre están vinculados a corrupción de jueces y están vinculados a corrupción de juzgadores. El único caso donde me puedo sentir, lo repito, orgulloso es en el suyo, y es el que está en la calle. Su caso está ahora mismo en un tribunal internacional porque aquí en México no se le llevó justicia. Todo lo resumo a eso, licenciado, porque yo sé que hay cosas que usted no dirá por decencia, pero yo soy como soy y lo voy a decir así. Todo podría resolverse también políticamente, licenciado. Es decir, hay una nueva autoridad y hay un nuevo Senado de la República. Hay un nuevo presidente de México donde lo que se dice diario, al menos en las conferencias de prensa, es que el bien común está por encima de los intereses de una élite. En este caso, una élite muy ubicable, muy reconocida. Todo esto para decirle, no espera usted, licenciado Manuel Loya, no esperaría que este gobierno, y primero le pregunto, ¿tiene posibilidad este gobierno de revertir lo que se ha hecho en su contra? 1. Y 2, ¿esperaría usted que este gobierno lo haga? Mire, el gobierno tiene toda la posibilidad de revertir 100% del problema, pero es cuestión de decisión política también. No espero en forma dogmática que el actual sistema lo haga en este sexenio, porque ya es evidente la conducta que ha asumido. Mi caso ya ha sido planteado varias ocasiones en las mañaneras, ¿sí? El señor presidente lo conoce y no ha habido ninguna
respuesta en relación a este caso. No sé si el presidente en algún momento... Pues a lo mejor no ha sido planteado con toda claridad, con todo respeto, abogado, porque yo no lo recuerdo. Recuerdo en algún momento que se ha planteado el tema en general de los tribunales agrarios, sí lo recuerdo, pero no recuerdo que se haya planteado con toda claridad y la revisión del caso puntualmente con los hechos. En 2013 en 2014 se le da la Belisario Domínguez al personaje, dicho con todas sus letras, como lo hemos dicho el día de hoy, ¿no? Con todo respeto, es decir, todo esto para decirle, pues, que ahí está el caso, todavía hay posibilidades de que el Senado de la República haga lo suyo, o que se plantee, o que el presidente de México reconozca que en el pasado se cometió una injusticia con usted, y para beneficiar a una élite que además no ha cumplido con una sentencia. Déjeme, le digo yo a la audiencia de qué se trata lo que tendría que restituir. Yo sé que la sentencia es mucho más amplia y es más compleja de lo que yo resumo, pero lo voy a decir. O sea, esta familia de superpoderosa que tiene en su mano siempre a los políticos, que ha gobernado, que ha crecido con concesiones del Estado y con los políticos tomados siempre aquí, tiene que regresar algo así como 246,000 onzas de oro, lo equivalente a 420 millones de dólares a familias allá en el desierto que no tienen ni dónde caerse muertas. Eso es lo que tendría que regresarle. Licenciado, para ir cerrando, está su caso dice usted ¿en dónde está? En un tribunal internacional. Ahorita ya está como petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Comisión Interamericana. ¿Sí? En Washington, sí, esperando que ahí sí en un momento sea aprobado para que se convierta en caso y pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Usted qué espera? ¿Cuánto tiempo se va a llevar eso? ¿Y en cuánto tiempo se va a dar eso? Sí, no sé los tiempos. Mire, en los tribunales internacionales son muy prolongados los tiempos por el cúmulo de peticiones que le llegan de todo el continente, ¿sí? Y si en el sistema interno son prolongados los juicios, pues con mayoría de razón se justifica un poquito más de dilación en ese tipo de instancias. Entonces sí son un poco tardados. Mire, yo desde mi punto de vista parto de que yo espero una sentencia a favor, pero si no la espero, bueno, pues yo ya estaba perdido. ¿Por qué? Hablábamos ahorita de los 3 errores. Quizás Peña Nieto no conocía ni leía nada. A lo mejor en eso puedo coincidir con usted, pero estamos hablando de instituciones. Y el poder ejecutivo fue el que a mí me propuso para ser ratificado. Y el poder ejecutivo sí se da cuenta de todos los procedimientos que se siguen en las cámaras. Entonces sí había en el poder ejecutivo el conocimiento de cómo estaba tratándose mi situación. ¿Sí? Ese es el error, de que el poder ejecutivo no vino a defender su propuesta de ratificación. Y poquito peor, cuando yo promoví los juicios de amparo aquí en sede nacional, el presidente de la República, como autoridad responsable, también pidió que no se me concediera el amparo. O sea, hay una incongruencia en su actuar, ¿verdad? El error del Poder Legislativo es de que el Senado se apoyó para no ratificarme en una fracción que se tiene ahora en la nueva ley de amparo, en la fracción 5ª del artículo 61 de la ley de amparo, donde establece que no procede la ratificación contra nombramientos o ratificaciones, que no procede el amparo contra nombramientos o ratificaciones tratándose de actos que se hacen en forma conjunta por 2 o más poderes de la Unión. Y por eso no me ratifican y por eso no me dan el amparo. ¿Sí? Casualmente, y ahora voy con el error legislativo, es que cuando quitan la procedencia del amparo, no crean un recurso, ¿sí?, sustituto del amparo que deje a los magistrados, no nomás a mí, a cualquier persona en esta situación, en posibilidades de defenderse, porque mientras se tenga ese criterio en el Poder Judicial de la Federación, que ya cambió, ¿sí?, pues estamos en total estado de indefensión.
Llego a los juzgados civil, al juzgado de amparo, y sorpresivamente el juez tercero de distrito en Hermosillo, Sonora, que estaba en funciones como tal en aquel entonces, me resuelve el amparo y dice que él, como autoridad de amparo en primera instancia, no tiene la capacidad o la facultad de ignorar las cuestiones del proceso del juicio de amparo, cosa totalmente ilógica, porque la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de interpretar las normas de derechos humanos y de respetar, proteger, garantizar, ¿sí?, todos los derechos de las personas, lo mismo que de investigar, prevenir, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Y la Constitución no dijo todas las autoridades excepto el juez tercero de distrito en Sonora. Ahí estuvo el primer fallo. Luego vamos a la corte en la revisión. Cayó en la segunda sala. Yo estuve haciendo visitas allá a ver mi expediente en la Ciudad de México y esperaba yo que me iban a conceder el amparo porque la corte, antes de mi caso, tiene una jurisprudencia donde dice que el juicio de amparo hace las veces de un recurso efectivo del que habla el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dije, aquí no tiene vuelta de hoja, la sala me va a dar la razón apoyada en su jurisprudencia. Y además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, claramente establece que gozamos de todos los derechos que ella reconoce y que si no están reconocidos internamente, el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas que sean necesarias para que se hagan efectivos esos derechos. Bajo esos preceptos yo pensé que me iban a dar el amparo. Sorpresivamente, recuerdo la ejecutoria de la Corte viniendo de un tribunal de control constitucional. ¿Sí? Es una aberración jurídica al 100%, criticable en cualquier espacio. Dice la ejecutoria, el quejoso tiene razón. En casos como el que nos ocupa, la fracción cuarta del artículo 107 de la ley de la Constitución Política permite el ejercicio del juicio de amparo. Sin embargo, y aquí viene la aberración jurídica, sin embargo, como la Constitución autoriza que se cree una ley de amparo y en la ley de amparo está la improcedencia, entonces se entiende que la Constitución autorizó esa improcedencia y por lo tanto se confirma el sobreseimiento. Es decir, absurdamente la Corte defiende la ley de amparo y no la norma suprema del país, a pesar de que hay violaciones flagrantes de derechos humanos. Ahí está también ese error. Fíjese, le comento también, yo promoví un segundo amparo diciendo, bueno, vengo a reclamar la omisión legislativa, porque tú, Poder Legislativo, presidente de la República, ¿sí?, al derogar la procedencia del juicio de amparo, cuando quitaron la ley de 1936 en esta materia, tenían la obligación de no dejar en estado de indefensión a ninguna persona. Y por lo tanto, si ya no me vas a permitir el amparo, créame un recurso sustituto. Fíjate cómo me estás dando un trato desigual, porque los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, cuando no son ratificados, tienen derecho a una revisión administrativa ante la Suprema Corte. Sí, no es un amparo, pero es un derecho de defensa. No están indefensos. A nosotros, los que no pertenecemos al Poder Judicial de la Federación y que nos toca vivir esta situación, nos tienen en total estado de indefensión. Y me parece muy absurdo que esa resolución viniera de la Suprema Corte, ¿sí? Porque la Corte es la principal en hacer que establezca el Estado de Derecho y sobre todo, ¿sí?, tener su visión de cómo nos van a ver del exterior. O sea, ¿por qué nos obligan a los mexicanos a ir a instancias internacionales para ver si logramos que desde allá les digan lo que tienen que hacer aquí? Me parece que abogado, allí puede haber hasta dolo. ¿no? Carajo, abogado, me quedo muy satisfecho de poder exhibir el caso, su caso y el caso del Bajío, exhibirlo aquí en este espacio, me quedo muy satisfecho con eso, pero me quedo también muy frustrado por lo que hemos escuchado todos aquí el día de hoy, su caso que es claramente un caso de injusticia, que como usted decía, el mismo tribunal intentó interceder y
pues no lo logró porque pues las élites poderosas son poderosas frente al poder, doblan al poder político, como ya lo vimos en este caso y en muchos casos en este país. Le quiero agradecer que se haya dado el tiempo para estar aquí en Los Periodistas, en este espacio donde, por supuesto, tiene usted las puertas abiertas, que cada vez que quiera usted expresar algo, aquí tiene un espacio para hacerlo. Le agradezco que haya estado aquí. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias igualmente. Saludos a todos. Gracias, gracias.